Cuando pensamos en una invasión a gran escala, pocas veces imaginamos un escenario donde Estados Unidos invade México. ¿Podría el ejército mexicano, junto con los cárteles de la droga, detener esta invasión? Descubre más en nuestro análisis. Cuando pensamos en una invasión a gran escala, uno de los primeros países que probablemente nos viene a la mente es Estados Unidos, no solo por su poder militar, sino también por su relevancia geopolítica. Sin embargo, hay un escenario hipotético que pocas veces se plantea. ¿Qué pasaría si Estados Unidos decidiera invadir México? Y en ese escenario, ¿sería posible que el ejército mexicano, junto con los cárteles de la droga, pudieran detener la invasión? Hoy vamos a analizar esta pregunta, explorando la capacidad del ejército mexicano, el rol de los cárteles de la droga en el conflicto, y si la combinación de estos factores podría detener una invasión extranjera. El ejército mexicano es una fuerza armada respetable, pero lejos de los estándares de poder militar de Estados Unidos. Con más de 200.000 efectivos activos y una estructura moderna, ha sido capaz de gestionar conflictos internos, como la lucha contra el narcotráfico y otros problemas de seguridad. Sin embargo, la mayoría de sus recursos están centrados en operaciones de seguridad interna, no en la defensa de un conflicto a gran escala. El equipamiento militar de México, aunque moderno en algunos aspectos, está lejos de las capacidades de los Estados Unidos. México cuenta con una mezcla de armamento que incluye misiles, vehículos blindados, aeronaves y fuerzas especiales entrenadas. Pero la diferencia en la tecnología militar es abismal. El ejército de EEUU posee algunas de las mejores armas del mundo, desde aviones de combate F-35 hasta sistemas de misiles avanzados y drones de última generación. Además, las fuerzas mexicanas enfrentan limitaciones en el ámbito de la defensa aérea, la capacidad de guerra electrónica, la logística para mantener un ejército a gran escala en el campo de batalla y la guerra cibernética, donde Estados Unidos tiene una ventaja decisiva. Sin embargo, el ejército mexicano se ha adaptado bien a las condiciones del terreno y ha demostrado gran capacidad en tácticas de guerrilla y lucha irregular. Es probable que México, si se enfrentara a una invasión de Estados Unidos, utilizaría estas tácticas de guerra no convencional, maximizando su conocimiento del terreno y su proximidad a diversas zonas urbanas y rurales. Ahora bien, entramos en un terreno controversial pero realista. ¿Qué papel jugarían los cárteles de la droga en un conflicto de estas características? En México, los cárteles tienen una presencia significativa en muchas regiones del país. Su poder militar, que incluye armamento pesado, vehículos blindados y una infraestructura logística muy eficiente, podría convertirse en un factor importante en caso de un conflicto armado a gran escala. Si bien los cárteles están lejos de ser un ejército organizado y entrenado, su capacidad para movilizar recursos y organizarse de manera clandestina les otorga una ventaja en la guerra irregular. La información sobre sus actividades, sus conexiones con diversos actores internacionales y su capacidad para movilizar tropas de manera rápida y eficiente podría jugar un papel fundamental en la resistencia ante una invasión extranjera. En un escenario tan extremo, es posible que los cárteles vean la invasión como una amenaza existencial y decidan colaborar con el ejército mexicano, aunque en términos de lealtad o en una situación de alianzas inusuales. Esto podría generar una respuesta de guerra total, con los cárteles proporcionando inteligencia, recursos, personal y equipo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos grupos no están entrenados para luchar de forma convencional y están más orientados hacia el control de territorios específicos para su beneficio. Además, la presencia de los cárteles podría tener efectos negativos en la cohesión nacional, dado su carácter violento y la falta de un verdadero compromiso patriótico. Los cárteles, en lugar de ver la invasión como una causa nacional, podrían centrarse más en preservar su poder y recursos, lo que podría llevar a una falta de unidad en la resistencia contra el invasor. Lo que has visto hasta ahora es solo el inicio. Dale a me gusta y sigue con nosotros para explorar cómo el ejército mexicano y los cárteles de la droga podrían resistir una invasión estadounidense. El misterio y las tácticas continúan. Para que este escenario sea relevante, es importante analizar la probabilidad de que Estados Unidos decida invadir México. En la actualidad,
una invasión de este tipo parece extremadamente improbable. A pesar de las tensiones entre ambos países, México es un socio estratégico de Estados Unidos en muchos ámbitos, incluidos el comercio, la seguridad fronteriza y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Esta relación de interdependencia económica y política hace que una invasión directa sea un escenario altamente indeseable para los Estados Unidos, que preferiría otras formas de presión. Además, las relaciones internacionales de Estados Unidos están profundamente influenciadas por su posición global. Una invasión a un país vecino generaría una enorme inestabilidad, no solo en el continente, sino en todo el mundo. No hay duda de que, si Estados Unidos decidiera ir tan lejos, las repercusiones serían enormes, no solo en términos de política, sino también en el terreno militar. El costo en vidas humanas y recursos sería exorbitante, lo que pondría en duda la viabilidad de tal acción. Si México fuera invadido, la estrategia militar dependería de diversos factores. Una de las primeras acciones sería resistir el avance estadounidense en las fronteras. Aquí es donde el ejército mexicano y los cárteles podrían jugar un papel crucial, a pesar de las tensiones internas entre ellos. La coordinación entre fuerzas armadas regulares y grupos informales sería clave para la eficacia de la resistencia. Una de las tácticas más eficaces contra un ejército superiormente equipado sería la guerra de guerrillas. Esta estrategia ha sido utilizada con éxito en diversos conflictos históricos, como en Vietnam o Afganistán. Dada la extensa red de caminos, montañas, selvas y ciudades mexicanas, la lucha en estos terrenos podría desgastar a un ejército invasor y dificultar su avance. La guerra urbana también podría tener un papel fundamental, ya que las grandes ciudades mexicanas podrían convertirse en centros de resistencia, donde los civiles y los combatientes organizados combinen sus esfuerzos para frenar el avance militar estadounidense. La resistencia podría no solo ser física, sino también psicológica, al crear un clima de desconfianza y agotamiento entre las tropas invasoras. Si bien la capacidad militar de México es limitada frente a la potencia de EU, la comunidad internacional jugaría un papel crucial en este escenario. Una invasión a México sería condenada a nivel global, lo que podría llevar a una coalición de naciones a ejercer presión sobre Estados Unidos para cesar sus acciones. En términos diplomáticos, el apoyo de otros países latinoamericanos, así como de organizaciones internacionales como la ONU, podría ser clave. En conclusión, un ejército convencional de México, sin el apoyo de aliados internacionales, probablemente no podría hacer frente a la maquinaria militar estadounidense. Sin embargo, la guerra de guerrillas, las tácticas irregulares y el aprovechamiento de su conocimiento del terreno podrían darle a México una oportunidad para resistir, especialmente si los cárteles se involucraran, lo que llevaría a una guerra asimétrica extremadamente costosa para ambos lados. A pesar de todo, es importante señalar que una invasión de Estados Unidos a México parece más una cuestión de especulación que de realidad. Las relaciones entre los dos países, aunque tensas en algunos momentos, son mayormente pacíficas, y las repercusiones de un conflicto de esta magnitud serían devastadoras tanto para México como para Estados Unidos y el resto del mundo. Es un escenario intrigante, pero afortunadamente uno que muy probablemente nunca veremos. Sin embargo, sirve para reflexionar sobre la importancia de las Fuerzas Armadas, la defensa nacional y cómo las dinámicas de poder, incluso en un conflicto de gran escala, pueden cambiar dependiendo de la historia, la geopolítica y los actores involucrados. Intrigado por la posibilidad de una invasión de Estados Unidos a México y el papel de los cárteles en la resistencia, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de nuestro análisis sobre este escenario hipotético. Únete a nosotros y mantente al tanto del misterio y la estrategia militar.